Mi trabajo como director ejecutivo de la misión LACTON me lleva a visitar iglesias a través de los Estados Unidos, estar aquí presente en iglesias por el Lomerío, Concepción, por el lado de los Valles, por Monteblanco, aquí en Villa Rosario. Estoy en Cristiana, Iglesia de la Familia, estoy a veces en Familia Kairos, estoy a veces en varias diferentes iglesias, no solo en los Estados Unidos, pero también acá. Y en mis 68 años de historia, atravesando iglesias, he visto de todo. He visto las tragedias de la desunidad. He visto iglesias quebrantados por flores en el frente de la iglesia, peleando sobre cómo deben ser los flores. He visto iglesias dividirse por líderes prepotentes y dominantes. He visto iglesias dividirse solo por palabras mal dichas. He visto iglesias dividirse por cosas que no dan sentido. Cosas menores. Rara vez he visto una iglesia dividirse por cuestiones teológicas que le deja uno rascando la cabeza. Sí hay una gran división de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos en estos momentos, porque la iglesia presbiteriana estadounidense se ha ido por el camino de los homosexuales, hasta ordenando homosexuales como pastores y mujeres lesbianas como pastoras de iglesias. Y muchas de las iglesias que estaban en esa denominación se han retirado y se han formado una denominación evangélica presbiteriana. Casi todas las iglesias presbiterianas que apoyaron a nuestra misión se han salido de la denominación central y se han formado parte. Esa es una división sana, porque eso se basa en una doctrina falsa que ha dominado a una línea de iglesias liberales. Esta noche no vamos a hablar tanto de eso, vamos a hablar a las cosas que realmente nos afectan a nosotros dentro de nuestra querida iglesia aquí de Villa Rosario, porque si no tenemos cuidado, también podemos caer en divisiones, argumentos, celos y cosas que Dios no desea ver. Y eso es lo que su palabra nos va a revelar en esta noche. Así con sus hojas en mano, empezaremos mirando el primer versículo que tengo aquí. Básicamente es una serie de versículos de Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos viven en armonía, pues la armonía es tan precioso como el aceite de unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Es un aceite de fragancia, casi como eso que trajeron a Cristo Jesús, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia? Les cuento un pequeño historia. Cuando me casé con mi señora fuimos muy jóvenes. Ella de apenas 17 y yo tenía 20 años. A los 2 meses nos mudamos de Virginia hasta California. Ella para empezar sus estudios universitarios y yo con el deseo de terminar las mías. Había tenido 1 año y medio de estudio. De todos modos, llegando allá me encontré con un amigo que ahora es misionero, gran misionero, Felipe Train, por la zona de Sucre, de los Hermanos Libres. Él también estudiando en la Universidad de Bayola, y él me introdujo a una línea de iglesia que yo nunca había conocido, los Hermanos Libres.
exitosamente decimos los hermanos libres y las hermanas esclavas. No es cierto. De todos modos, él me invitó y fui delante de los ancianos de la iglesia y me nombraron líder de joven de las iglesias, recién llegado a California, perdido, inocente en un sentido, sonso y estúpido en otros, pero me lancé con todo lo que tenía y lo que sabía para tratar de dirigir los jóvenes adolescentes de la iglesia. Y trabajé un año haciendo lo que para mí parecía un buen trabajo. A lo menos éramos más pobres que pobres, tratando de trabajar, yo en un surtidor y mi señora yendo a estudios completos porque tenía becas y podía hacerlo, y yo no. Así que tuve que trabajar tiempo completo y nuestro dinero no alcanzaba. Había momentos que yo tenía que caminar 2 horas de mañanita, levantarme a las 5 y caminar hasta las 8 para estar en la tienda donde tenía que trabajar, en el surtidor, en la venta, porque no teníamos combustible ni dinero para poner gasolina en el tanque, y luego a las 5 de la tarde volverme caminando 2 horas para llegar a la casa. Uno de esos días nos tocó, sabiendo que ya era sábado, domingo teníamos que ir a la iglesia, estar al frente de los jóvenes, teníamos que recoger a lo menos 3 de los jóvenes en la ida de la iglesia en nuestro carro y no teníamos gasolina en el tanque. Ahí trabajando en el surtidor, mi señora pasó por ahí y me dijo: Timoteo, ¿qué vamos a hacer? Le digo: no sé, tendremos que orar, Dios hará algo, si es su voluntad, nos ayudará. Y ella se fue no muy contento con mi respuesta, por supuesto, orando: Señor, provee, provee, provee. Y de repente el niño, abriendo sus ojos, miró, y ahí enfrente su paso, un billete de $10. Alcanzó. Con eso pusimos el combustible y pudimos hacer. Pero después de todo un año de trabajar y ver Dios proveer con nosotros, hicieron una reunión en la iglesia. En esa reunión me pusieron al frente y me dijeron todos mis fallos que había tenido en el año, todo lo que no había hecho bien. En ningún momento ninguno de los ancianos había venido a mentorearme, no habían venido a enseñarme, no habían venido a ver cómo estábamos físicamente dentro de nuestro hogar. Los ancianos básicamente esperaron que todo era su iglesia y que yo tenía que rendir. Y yo no sabía las expectativas que tenían. Tal fue el golpe que me retiré de la iglesia, por supuesto, no aguanté eso. Y no volví a entrar en una iglesia por 3 años. Me descarrilé completamente, me desubiqué, me metí a escalar piedras, me metí a hacer todo menos la iglesia. De tal manera que no quería nada que ver con la iglesia. No es correcto, hermanos. No me disculpo diciendo que fue culpa de la iglesia. Tenía harta inmadurez, tenía muchos problemas, muchos defectos, muy joven, pero también no hubo quien venga a mi lado. Es importante que la iglesia entiende lo que Dios tiene por ustedes y de ustedes para que esta iglesia crezca. Me alegra verlo esta noche tan lleno. Años que no lo veo así, hermanos. Qué lindo, qué precioso. Va a creer que la última vez que vi tanta gente aquí fue para el memorial de Don Carlitos. ¡Ah! Aleluya. Que sigan volviendo. Miremos lo que Dios nos dice ahora, sabiendo que hay errores que cometen la iglesia, hay problemas que suceden. ¿Y qué debe ser nuestro papel? ¿Por qué? Juan 10:16 dice: además tengo otras ovejas, Cristo ya hablando en público y frente a sus discípulos, que no están en este redil, también las debo traer.
ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Se puede bajar el volumen un poquito? Hay un eco. ¿Ya? Mejor, ¿no? Ok. Eso nos lleva a Juan 17, el siguiente versículo que están aquí. Le doy el contexto. Cristo está por ir a la cruz del Calvario. Está con sus discípulos a lo último. Y Él los deja a un lado y va a solas a orar en el jardín de Getsemaní. La primera parte de su oración que Juan escribe ahí en el capítulo 17 es por sí mismo, que al final él se rinde a Dios y dice, no mi voluntad, pero la suya sea hecho Dios. El siguiente parte de su oración es por sus 12 discípulos, que pronto van a ser 11, y que después se añada Pablo, yo creo que realmente era el 10º discípulo, solo que los discípulos lo metieron uno por suerte a uno más. De todos modos, ahí estaba orando por ellos, y termina orando por ellos, y empieza a orar por nosotros. Vea cómo empieza. No te pido solo a estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo puse énfasis en esta frase porque quiero llamarle la atención después a una cosa muy importante sobre la unidad. Versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Cristo simplemente en su oración está orando que nosotros, los que hemos llegado a los pies de Cristo, por los discípulos y por muchos discípulos después y por mucha predicación y más de 2000 años, estamos aquí. Y Cristo oraba por nosotros en ese momento, que nosotros seamos unidos, unos. ¿Por qué? ¿Cuál es la frase que tiene ahí? Para que el mundo conozca el testimonio más importante que tiene la iglesia frente al mundo perdido es la unidad. Esto es el momento que Cristo está orando, su casi última oración. Sí, sus últimas palabras en la cruz fueron muy preciosas y muy importantes. Pero esta oración fue específicamente por nosotros. Y lo que Él muestra en su visión hacia el futuro es que nosotros seamos unidos. Porque así unidos, el mundo ve una gran diferencia de cómo es. No tienes que ir muy lejos acá afuera y ver el mundo político ahorita. ¿Están unidos? Ni en los Estados Unidos de América. Están divididos como nunca. Hay peleas diarias, hay cosas increíbles sucediendo. Me parece a veces que los Estados Unidos han llegado a ser un tercer mundo por lo que está sucediendo en nuestro país hoy en día. Hay una desunidad, pero si la iglesia está unida, representa algo, un poder que es sobrenatural, que el mundo lo mira y dice, wow, quisiera ser parte de eso. Y eso es lo que Cristo está orando, que nosotros seamos así.
Dase cuenta, Satanás odia a los creyentes. Satanás odia a la iglesia. Satanás odia el éxito que la iglesia tenga. Satanás sabe de esta oración. Y donde Satanás más ataca a los creyentes y más ataca a la iglesia es causando divisiones, celos y todas las cosas que dividen una iglesia. Tenemos que protegernos y tenemos que proteger nuestra iglesia de esto. Seguimos con lo que Dios quiere decirnos esta noche. ¿Cómo se manifiesta la unidad? Si podías tomar una foto, esto es la unidad. ¿Cómo se va a parecer si harías una película de unidad? ¿Qué características tendría? ¿Cómo luce esa palabra en la realidad? No sé si me comunico, ¿me entienden, no? ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo deben ser los miembros de la iglesia? Efesios 4, 2 al 5. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible de mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, un solo fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Cuando pelean las denominaciones aquí en la tierra, me hace reír un poco porque no va a haber un lado presbiteriano en el cielo, no va a haber una sección de los bautistas, no va a haber por ahí otra sección que son de las asambleístas. Todos vamos a estar ahí en la presencia del Señor, unidos. Y yo quisiera ver eso aquí en la tierra, pero somos caprichosos y torpes en nuestro pecado y en nuestra vida, y celosos unos de los otros muchas veces, y tenemos que cuidarnos delante del Señor Jesucristo. Vean estos otros versículos, cómo debemos ser. Romanos 12, 3 hasta el 21. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Tomen nota, palabra de Dios. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Necesitamos de todos los diferentes personalidades y habilidades dentro de la iglesia. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer determinadas cosas. Por tanto, si Dios le dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Ojo, algunas de la iglesia toman este pasaje y dicen uno de los dones espirituales es profetizar el futuro de los miembros de la iglesia. La palabra en el hebreo tiene un sentido mucho más, en el griego, tiene un sentido mucho más amplio. Se aplica en muchas instancias a la predicación de la palabra de Dios en cuanto al futuro y cómo eso aplica a la iglesia. Puedes profetizar de qué viene en adelante mirando y estudiando Apocalipsis, Daniel, Ezequiel. Son libros que muestran cuál es el futuro de la historia del mundo hasta que Cristo vuelva. Puedes estudiar eso, conocerlo bien y poder dar dirección a la iglesia, predicando la palabra de Dios, mostrándole tal vez dónde la iglesia debe ir. Eso es lo que estamos
estamos hablando en esta instancia. No que yo voy a pararme aquí y decir, aquí adentro hay un hermano, yo sé que hay un hermano que tiene problemas de hígado. Bueno, si haré la pregunta esta noche, ¿cuándo tienes problemas de hígado? No sé cuántas manos se levantarán con las riñones. ¿Usted sabe qué? No estamos hablando de eso, ni profetizando que mañana usted llegará a ser presidente de Bolivia. He estado en reuniones donde he escuchado eso. He visto a personas que se acercaron a Napoleón Ardaya, exdiputado del Congreso Boliviano, expresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz en el año 2004-2005. Y un hombre puso sus manos sobre Napoleón allá en una iglesia en Florida y dijo: Dios me está diciendo que usted va a llegar a ser presidente de Bolivia. Bueno, salimos de esa reunión y Napoleón rascó la cabeza y dijo: Timoteo, yo no tengo ningún deseo de llegar a ser presidente de Bolivia. Digo, no entiendo por qué alguien quiere ser eso. No estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de usando la palabra de Dios para mostrar el destino del hombre y el destino de la iglesia. Adelante, vamos, seguimos. Hay muchos versículos por aquí, ¿no? Sí. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de... Perdón. 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Conozco varias personas que tienen el don de dar. Hombres que Dios los ha permitido llegar a ser hombres y mujeres de negocio muy ricos. Uno de ellos es uno dueño de una de las, ¿cómo dice? No quintas, estancias de producción de soya y cosas más grandes en Pensilvania. Pero ese hombre regala toda la utilidad de su trabajo a diferentes obras de Dios. Esta iglesia fue construida con dinero que donó uno de los más ricos hombres de los Estados Unidos en su época, Stanley Kahn. Dio más de $200,000 para la construcción de este edificio. Riquísimo el hombre. Pero si usted le preguntaba, dice: no, el dueño de mi empresa es Dios. Y hizo un contrato que no querían aceptar porque no había una ley que lo rige en los Estados Unidos de donar su empresa a Dios. Y toda utilidad, hasta el día de hoy su hijo lo maneja, toda la utilidad de su empresa, que es uno de los proveedores de equipos y productos plásticos en los Estados Unidos, dona toda la utilidad a diferentes ministerios y misiones en el mundo. Tiene el don de dar, y dar con alegría. Pero al mismo tiempo ahí en la misión tenemos una lista de más o menos 500 donantes que dan a nuestro trabajo para que la misión LACOM pueda hacer lo que hacemos. Por misioneros nacionales, Onésimo Lodia Rojas por Concepción, Juan y Rosita García en el Lomerío, Mariana aquí como administradores de nuestra misión LACOM aquí en Bolivia, está Mary Karina ya en los valles por Quirusillas, otras personas en la obra de Monte Blanco, otros ministerios que hacemos con Napoleón Ardaya, a los líderes de las naciones de Latinoamérica. Uno de esos donantes me encanta. Yo tengo el deseo de firmar todos los recibos reconociendo las donaciones que mandamos a ellos cada mes. Una de esas es una viudita, casi no tiene recursos, y me manda cada mes $1.
Me hace recuerdo de Cristo parado en el templo y diciendo, mire ese rico. Dio de su exceso, pero vino una mujer que dio todo lo que tenía por su necesidad. A esa mujer todas las veces le agradezco. Igual al que dona $10,000, le doy el mismo gracias por su donación al Señor y a su servicio. Tienen dónde dar, aunque es poco. Eso es lo que estamos hablando aquí. En la iglesia hay diferentes personas que pueden dar y otros que de apenas aguantan y a veces necesitan que la iglesia le ayude. No finjan, número 9, amar a los demás. Ámalos de verdad. Aborrezcan lo malo. Un ratito, ¿qué quiere decir amar? Simplemente sacrificarse uno por los otros. La muestra del pecado es el egoísmo. ¿Qué puedo agarrar por mí? La muestra del amor es qué puedo dar de mí para el beneficio y el bien de otros. Entonces estamos hablando de eso. No finjas, hágalo de verdad. Por tanto, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino. Eso es el amor fraternal, el phileo del griego. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza que tenemos. Ten paciencia en las dificultades y siguen orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendiga a quienes los persiguen. No las maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensan que lo saben todo. Todos sabemos a alguien así, ¿no? Él sabe todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible de vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejan que se encargue la justa ira de Dios. Salto al 21. No dejan que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. Semejante lista. ¿Es fácil cumplirlo? La verdad es imposible sin la ayuda del Señor. Luego, 1 Corintios, ¿cómo debe ser la iglesia? 1, 10 al 13 y el 30. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por lo contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósito. Importante es en pensamiento y propósito. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. ¿Hay algún estímulo? Filipenses 2, 1 al 4, pertenecer a Cristo. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Es una lista de preguntas que debemos internalizar y pensar y evaluar nosotros mismos. Luego dice, entonces, hágame verdaderamente feliz, dice Pablo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento
y un mismo propósito. Luego va a hablar de cómo es Cristo Jesús, que debemos ser humildes unos con nosotros. Años atrás teníamos una iglesia que nos llegó de Cochabamba. No sabíamos bien quiénes eran, nos alquilaron el lugar y cogimos dándoles comida y todo lo básico, ¿no? Y algunos juegos. Pero por nuestra gran sorpresa llegó una camioneta y atrás de la camioneta había un trono. Bajaron el trono semejante sillón y lo llevaron adelante en el auditorio. Y bajó el gran apóstol de esta iglesia, un hombre que creo pesaba cerca a 4 quintales, hombrando, gordo. Se sentó en su trono. Por supuesto, totalmente opa nos quedamos mirando cómo lo atendían. Luego fueron afuera en la tarde para hacer los juegos detrás del auditorio. Ya ustedes lo conocen, que han ido por allá, ¿no? Hay una grama ahí, la cancha de voleibol. Ahí pusieron su trono, lo sacaron allá afuera para los juegos y lo pusieron su trono en la sombra ahí del auditorio. Al lado, rodeándolos, pararon sus más cercanos, vestidos de blanco, como que si fueran ángeles. Y el tipo sentado en su trono, nadie podía sentar en su frente. El gran apóstol tenía que poder ver todo el pueblo, lo que pasaba. Ahí en su mano tenía un vaso con hielo y solo tenía que mostrar el vaso, moverlo un poquito para que lo llenen con Coca-Cola. Uno de esos de blanco paraba ahí siempre y solo era para dar Coca-Cola al gran apóstol. Otros paraban ahí venteándolo así para que no siente el calor. Y otros tenían una toalla así en su brazo. Y cuando él pedía así con su mano, le daba en la toalla y se secaba el sudor de su frente y lo volvía a devolver. ¿Eso es el ejemplo de un líder de una iglesia, hermanos? Horrible. Nunca jamás permitimos que ellos vuelvan a nuestro campamento, porque era una secta falsa y era un hombre que se clama ser un apóstol, que no es nada de apóstol, ni nada de un líder, ni nada de un seguidor de Cristo Jesús, porque Cristo mismo no hizo eso. Hasta después su resurrección y fue al cielo. Y algunos creen que cuando llegamos al cielo, Dios nos va a curar de toda enfermedad que tenemos, toda herida va a ser sanado, todo lo malo que ha sucedido lavado, todas lágrimas quitadas. Vamos a ser perfectos como Dios nos creó en el jardín de Edén para servirlo a Él. Pero entre medio de nosotros va a haber una persona, el único en el cielo, según las Escrituras, y lo puedes leer en capítulo 5 de Apocalipsis, que usted va a poder ver las heridas del pecado en sus manos. Dice, como una oveja inmolada, en Apocalipsis capítulo 5, y la herida en su costado. Va a ser el único, porque sobre él cayó todos nuestros pecados. Se humilló, se dio su vida por nosotros. Eso es lo que Él quiere de la iglesia, que nos sacrificamos unos por los otros, que demos de todo el bien que tenemos, que demos de nuestro esfuerzo para mantenernos unidos y trabajar para su gloria, porque precioso, el pastor hablaba hoy de las coronas que nos esperan en el cielo, de las bendiciones y la autoridad que Dios nos va a dar para servirle. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que fue humillarse.
No hay campo para egoístas, hermanos. En noviembre tuve el privilegio de ir a una reunión muy especial de COICOM, por la gracia de COICOM en Guatemala. Y COICOM invitó 250 de los disque más sobresalientes líderes evangélicos del mundo hispano para que vengan ahí un retiro, todo pagado por uno de los más ricos evangélicos ahí en Guatemala. Tiene hoteles, tiene de todo el hermano y da, y se sacrifica y tiene un ministerio increíble ahí en Guatemala. Y él pagó para todos estos 250 líderes evangélicos de todos lados. No sé cómo me llegó una de las invitaciones, porque no soy nadie, no soy de esos grandes 250. Pero dije, wow, esta es una oportunidad, me voy. Fui y perdí el primer bus que me tenía que llevar a ese lugar de concentración, así que tuve que esperar 4 horas ahí en el aeropuerto ahí en Guatemala para el siguiente bus para llevarme. Y ahí conocí a algunos de los voluntarios que estaban de ida para servirnos ahí en todo este congreso de 4 días, en un lugar de 5 estrellas, bello lugar. Bueno, ahí nos conocimos, sentamos, me di cuenta que algunos eran pastores de iglesias de la ciudad de Guatemala que iban a servir a estos 250 líderes, y con mucho gusto sacrificándose y sus trabajos. Algunos, una señora ahí había pedido permiso de vacación para poder ir y atendernos. ¡Wow! Al final llegamos ahí y yo, por conocerlo de esa manera, cada día me sentaba a veces con ellos. Me entraba a la cocina a decirle gracias por su servicio, gracias por el trabajo que me está dando. Hice todo el esfuerzo posible de en cualquier momento acercarme y agradecerles por lo que estaban haciendo. Al final de los 4 días me tocó bajar de mi hotel en un pequeño micro y me llevaron ahí, y iba a ser el último reunión en masa. Y al bajarme del bus, vino corriendo uno de estos pastores. Timoteo, te deja tu maleta ahí. Yo se lo llevo, por favor, permítame. Perdón. Bueno, no, permítame. Así que me agarró la maleta y fuimos caminando. Le dije, perdón, ¿por qué me estás sirviendo así? Y me dijo una cosa muy, muy triste, que me dejó con lágrimas. Me dijo, Timoteo, no lo vas a creer que usted es uno de los únicos de los 250 aquí que nos está prestando atención y que nos está agradeciendo por el trabajo que estamos haciendo. Y fueron pastores guatemaltecos. Dios nos llama a servir, a nosotros como pastores, como líderes, servir. En Monteblanco intento todas las veces agradecer al jardinero, al que está en la cocina, a todos lados, que ellos entiendan que todos estamos ahí con el mismo propósito. Romano, ya saben, mi gran pregunta que hago cuando estoy con los voluntarios que vienen y todo el staff de Monteblanco, me acerco, si están secando platos, les pregunto, ¿por qué estás haciendo eso? O uno que está en el jardín arrancando hierba mala, no así grama que crece por todo ahí entre los flores, y le pregunto, ¿por qué estás haciendo eso? Ya le hemos instruido a todos que la respuesta a esa pregunta es para transformar vidas para Cristo Jesús. Todo el staff y los voluntarios de Monteblanco saben que la razón por la cual están ahí es para transformar vidas. Y que lo que sucede en la capilla, donde el 93% de los jóvenes que van ahí en los programas que corremos, hacen decisiones de cambio de vida, aceptar al Señor o reconciliarse. Muy pocos no van adelante y llorando y confesando pecados. Lo que sucede ahí no es por el pastor, no es por el predicador, es por todo el equipo que hacen un buen trabajo, que refleje Dios en un mundo caído, precario, odioso y lleno de pecado.
La iglesia tiene esa responsabilidad, un mismo propósito. ¿Por qué existe esta iglesia? ¿Tiene una declaración de misión, Pastor Juan? Más o menos. Existe, ¿por qué? También existe para transformar vidas para el Señor Jesucristo en su reino. Amén. Para que esa gente afuera llegue a reconocer a Cristo Jesús como su único Salvador. No hay otra esperanza. Lo que el mundo ofrece nos sacia. Por un momento, de lo profundo deja un vacío todavía dentro que tenemos que llenar cada vez con otra y otra y otra cosa. Cristo es la respuesta y tiene que ser el motivo y el propósito por lo cual existimos. Colosenses 3, 11 al 17. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, quiere decir bárbaro, incivilizado, esclavo o libre. Me encanta cómo la nueva traducción viviente lo pone. Es mucho más llamativo. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que le ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a usted, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que el paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llena sus vidas. Enséñanse y aconséjanse unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo no puedo decir esta palabra más clara, hermano, que Pablo lo escribió, que es cómo debe ser la iglesia y la unidad que debe tener y cómo eso se ve y se demuestra. 1 Pedro 3, 8 al 12. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. No estamos hablando de vestimiento aquí, hermanos, aunque las hermanas se ven muy bellas vestidas así de este color. Eso no es lo que estamos hablando, ni que deben estar con traje y corbata. Todos deben ser de un mismo parecer. Tengan, y yo voy a explicar qué es el parecer. Tengan compasión unos con otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente lo insulte, por el contrario contesta con una bendición. A esto los ha llamado Dios y los bendecirá por hacerlo. Tengo otra maña en mi vida que me encanta hacer. Cuando alguien me sirve y me sirve bien, le doy una bendición. Gente incrédula, gracias, que Dios te bendiga. Realmente quisiera que conozca a mi Dios. En muchas ocasiones es un testimonio. Estoy apreciando, pero a la misma vez dándoles un poco el enfoque de quién debe ser el centro de nuestra vida como creyentes. Le invito a hacerlo también, hermanos. A los pastores y líderes muchas veces les encanta agarrar sus manos o sus hombros, mirar en la cara y decirle que Dios te llena con su sabiduría, que Dios te bendiga con el poder de su Santo Espíritu, que Dios le dé toda la fuerza y el entendimiento de la Sagrada Escritura, que Dios te dé un amor
incomparable para su señora y su mujer y su familia. Que Dios te llene con su presencia diariamente. Amén y amén. Va a creer la cantidad de pastores que paren ahí y empiecen a lagrimar sus ojos. Me dice Timoteo, nadie me ha bendecido de esa manera en todo mi vida. ¿Por qué será que no lo hacemos? Es la unidad y la humildad que nos llama a servir. Por último, versículo 10. Pues las Escrituras dicen, y ya va a escribir Pedro lo que sale de Salmo 34, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua. No seas chismoso, ni chismoso, de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Aparte del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen el bueno y sus oídos están abiertos sus oraciones. Pero el Señor apartará su rostro de los que hacen el mal. Terminamos con esto, hermano, esta noche de la Sagrada Escritura y la palabra de Dios, 2 Corintios 13, 11 y 14. Amados hermanos, escribe Pablo, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. ¿Quieren celebrar esta noche? Celebra. Aleluya, 46 años de aniversario. Dios te ha permitido existir y llegar a este punto solo por su gracia. ¿Que han visto problemas? Sí. Yo me acuerdo cuando fueron 3 cuartitos allá cuando llegué en el 84 y todo era un pantano rodeando este lugar y que ahí más se paraba el culto así con una hoja de papel, un cuaderno, algo así o así. Por el pantano estaba lleno de mosquitos. Creo más mosquitos que hermanos había en la iglesia. Para que llegue a ser esta belleza. Tengo fotos de la iglesia de esa época que estamos ahorita escaneando y poniendo digital. Se las voy a mandar, las fotos que tengo de los principios y el trabajo de construcción, para que tengan aquí un registro de lo que Dios ha hecho con su iglesia. Vayan adelante, no se queden aquí. Crezcan, alégrense, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, viven en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Quieren que Dios esté con ustedes? Aplica esto en sus vidas. Póngalo como algo principal de su iglesia. No permitan que entren las chismas. No permitan que el celo corra. Si hay un problema, enfréntalo rápido. No deja que corra. Y como bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Celebramos, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti, nuestro Salvador, Señor y Dios. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos a través de Cristo. Gracias por la comunión que podemos tener. Gracias que de diversas culturas y de diversas naciones y algún día en el cielo, de todas las lenguas e idiomas y tribus y personas de todo el mundo, vestidos de toda clase, estarán en tu presencia, Señor, regocijando y glorificando tu nombre. Gracias que podemos ser parte de eso por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, gracias y gracias. Y ahora queremos celebrar festejando con torta, con comida, con amistad, esta iglesia
y tu gran misericordia y gracia, Señor, sobre él. Así que nos encomendamos en tus manos en el tiempo que nos queda adelante y para el futuro de esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.